Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ADS Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, queridos amigos, la pluralidad, la libertad de expresión es lo que aquí caracteriza. Así es que, queridos amigos, gracias por siempre estar con nosotros. Y bueno, también agradecemos a las frecuencias de La Pantera, por supuesto a Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como a Radio La Nueva República, por retransmitir nuestro programa, así como nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista, donde ojalá y nos acompañe también. Pero bueno, pues estamos aquí agradeciendo a Cabina, nuestro querido ingeniero Víctor Melara García, gracias compañero querido, gracias ingeniero, y gracias Jonathan Álvarez por el apoyo para poder tener el enlace también por radio, obviamente, y también a través de las redes. Bueno, queridos amigos, un privilegio estar con ustedes, por supuesto, y compartir temas y análisis que son por demás interesantes, qué está pasando en México, qué está pasando en Tabasco, qué está pasando con algunos casos a los que hay que dar seguimiento con la cuestión de la justicia, que por ahí está atoradas algunas cosas. También qué pasa con el ver la parte nuestra alimentaria y la importancia que tiene que se tome la seriedad para que se promueva realmente el que tengamos una dieta sana, costumbres sanas en nuestra vida cotidiana. Y bueno, por supuesto, como comentábamos lo de Tabasco, también por qué suceden muchas cosas en Tabasco, lo que estamos viviendo ahorita a través de las imágenes que vemos, ¿verdad?, de las grandes cúmulos de agua, lo que está sucediendo por allá. Vamos a compartir, yo le agradezco enormemente a el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Por favor, cuidado con un ruido que escucho, por favor, cuidado con les pido con los micrófonos, porque se está oyendo al aire y eso no puede ser, por favor. Bueno, yo le agradezco enormemente al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, quien nos representa al Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche. Muchísimas gracias, maestro, tan querido, parte también del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Lo mismo nuestra muy querida e infaltable Ceci Tapia, Solidaridad Mil. Fíjense que estamos de manteles largos porque más tarde, contaremos con la presencia del conductor de Poder Ciudadano, el maestro Juan Carlos Flores Aquino, que además es una institución, ya platicaremos con él más tarde, pero bueno, y el infaltable maestro queridísimo, ustedes lo esperan a partir de las 5:30, Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, extraordinario ser humano, periodista, cartonista, un artista de primer nivel, en todos sentidos. Así es que bueno, pues Ceci querida, cómo van las redes, qué nos compartes, qué se ven, y yo te pediría también compartir un caso que es sumamente delicado y que tú incluso tuiteaste, pero que has dado seguimiento desde antes, ¿no? Pero bueno, vamos a arrancar por las redes y que nos compartas de qué se trata este lamentabilísimo caso de una chiquita que pues al parecer, porque ya así lo dictaminaron autoridades, fue violada en el propio kinder, en su propia escuela, y bueno, ahí están las cosas paradas. Esto sucedió precisamente allá en San Luis Potosí, y ya nos compartirá Ceci exactamente, y nos dará más datos. Adelante, Ceci, querida. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes, muy buenas tardes al maestro Pastor Cruz Carranza y a todos los radioescuchas y tuiteros, de toda la gente que está pendiente del programa. Fíjate, querida Celeste, que hay un hashtag que se llama Justicia para Lía. Y así es como te empiezas a introducir a lo que pasa, y lo puedes ver en Facebook, en Twitter, en YouTube, y el tema es muy relevante porque las personas que son
violadores en este caso, que están acusados de violación y que están desde esa época, estamos hablando ya 2-3 años, que están solapados por la justicia estatal, están abriendo nuevos kinders y la niña, que se llama Lía, que es una pequeña que fue abusada sexualmente en un kinder, donde dejas a tus hijos con la tranquilidad de que ellos van a estar bien, con la tranquilidad de que tú como papá, pues te puedes ir a trabajar tranquilamente. Pues la niña decía, es que esas maestras son las maestras malas, la niña empezó a tener miedo, empezó a decir todo, pero además, no solamente la niña vivió la violencia sexual, el abuso de estas maestras, etcétera, 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 sino que además esta pequeña iba a cumplir 5 años cuando le pasa algo, ella dice así literalmente, porque ellas me besan, meten su lengua en mi boca y en mi pipí, o sea, ella ya hace referencia del daño sexual que ha hecho, pero el tema aquí todavía que no se ha dado en la justicia para Lía, que sus padres están en un momento escondiéndose de la justicia, pero lo más grave es que estas personas, las personas del colegio Luis Gonzaga Urbina, que está ubicada en Río Verde, en San Luis Potosí, pues ellos están ya para ser víctimas de la SEAP del Estado de San Luis Potosí, pero no quienes ahorita están escondiéndose porque están amenazados de muerte, porque buscan justicia para su hija. Pero lo más grave aún todavía de que no hay justicia, de que estas personas están desplazadas, es que estos individuos están abriendo nuevos kinders, nuevas instituciones en diferentes lados, en donde habrá más víctimas. Esta pequeña Lía no es la única niña violada. Los padres tienen miedo de hacer las denuncias, pero ¿dónde está la justicia? Yo creo que esto es algo súper importante ahorita que estamos hablando del tema de la pederastía, porque ya no solo es la violación, la niña dice que era vestida, puesta con pelucas y fotografiada pues ya en la escena del sexo. A ella la violan más de 3 personas, le toman fotos, hay una red de pederastía. La pregunta es ¿por qué el Estado, por qué San Luis Potosí en su momento, que esto fue en 2017, hace 3 años, no ha llevado a la Federación, a la Justicia Federal, el caso? O sea, es algo muy, muy delicado. ¿Y cómo es posible que aún sin justicia, hoy los padres están en gobernación buscando que los escuchen, estando desplazados y buscando hacer este cambio porque han destruido la vida de su hija, porque esto no, ella va a quedar con secuelas, no solamente físicas, porque a lo mejor los desgarres vaginales y anales de los que ya hay una situación médica que les dictamina, esos van a sanar, pero las heridas del alma, del corazón y de los comportamientos, eso nunca va a cambiar. ¿Y qué estamos haciendo como sociedad? ¿Y cómo es posible que haya autoridades que solapen todas estas redes de pederastia? Y lo estamos viendo no solamente a nivel nacional, por eso es importante la denuncia, a nivel mundial. Lo vemos con grandes líderes que mucha gente, obviamente hay noticias que no, esto es una fake news, esto, pero hay gente que está siendo afectada y a lo mejor para muchas personas podrían ser cualquier víctima reemplazable, pero es un ser humano que hoy está sufriendo y sus papás están sufriendo la persecución en lugar de estar siendo beneficiados por una justicia. Por esa razón, por ahí vean la justicia para Lía, y ojalá los padres de las demás niñas tomen el valor, y niños, porque desgraciadamente antes se decía que las niñas eran las que corrían riesgo. Hoy los niños también corren riesgo, los varoncitos, las niñas. Estos actos de violencia sexual ya no solamente o son exclusivos de los femeninos, sino también de los masculinos. Yo creo que hay que poner mucha atención. Justicia para Lía, ojalá lean esto y apoyen. Los papás están en gobernación, desplazados, están pidiendo justicia y están buscando que la fiscalía atraiga su caso por ser no solamente un delito de violación, sino trata de personas y estos asuntos en donde los niños son vendidos y fotografiados para estas redes federales. Es algo muy, muy grave. Y bueno, pues
así las cosas. Algo muy muy interesante ya en el ámbito internacional y que mucho le criticaron este fin de semana al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya cambiando un poquito de este tema tan espantoso, fue que dijeran que no había felicitado a Joe Biden pensando que ya ha ganado, pero no es un dato oficial. Entonces el presidente inteligentemente dice, pues hasta que los colegios electorales digan que él ganó, pues yo lo felicitaré. Y parece que eso es lo más honesto. Y ahora resulta que el presidente ruso, que es también uno de los presidentes que tiene más apoyo de su pueblo, y no solamente de su pueblo, sino a nivel mundial, y como quien dice que es quien hace el equilibrio, pues resulta que él también dice lo mismo, mientras el colegio electoral, el 14 de diciembre, no diga quién es el ganador, hasta ese momento voy a felicitarlos. Pues yo creo que esto es algo muy interesante para todas las personas que están súper rebasadas de la emoción, pensando que ya ganó uno u otro. Pues yo creo que estar muy, muy atentos a todo esto de lo que estamos platicando, pero sobre todo, querida Celeste, es hablar un poco con la paciencia y la prudencia de los mexicanos, que a veces nos hace falta, y sobre todo en las redes, que todo el mundo se sube de calor y piensa que pueden decir y escribir, porque el anonimato a veces da valor, pero eso también es, como dicen, sobre aviso no hay engaño, ya hay nuevas leyes para ir arreglando todo esto de redes sociales, y todo quien haga burla, y eso lo platicábamos mucho, desde la semana pasada hemos hablado de la ley Olimpia, que mucha gente no sabe de qué trata, pero sí tiene que ver mucho con la violencia digital que viven las mujeres cuando por confianza le prestan a una pareja alguna foto íntima o a un video íntimo, y este lo cuela. No solamente eso, sino la burla de su cuerpo, etcétera, etcétera. Esta ley va a ayudar. Entonces yo creo que estar pendientes a todo esto, ojalá que las personas estemos pues muy atentos. Está pasando, querida Celeste, un periodista, que eso es muy grave, muy grave. Claro. Hoy lo subí también en que ejecutan a Israel Vázquez Rangel, reportero del Salamantino. Fue asesinado al menos de 11 tiros por parte de desconocidos mientras cubría el hallazgo de restos humanos en bolsas negras que fueron tiradas en una avenida principal del municipio de Salamanca, del estado de Guanajuato. O sea, imagínate qué terrible que vayas a trabajar y que encuentres la muerte por encontrar o por cubrir notas tan terribles. Entonces, esto es muy lamentable, como bien lo comentan las redes sociales, porque esta violencia en contra de los periodistas no cesa, y justamente estamos hablando de un estado que está peleando contra la federación, aún en contra de sus gobernados, y esto te lo comento porque yo fui recientemente a varios municipios del estado de Guanajuato, y resulta que ellos no se vieron beneficiados con estos préstamos a la palabra por el pleito que trae el gobernador con la federación, cuando sabemos que municipios y que estados como Tlaxcala, o como el Estado de México, la Ciudad de México, muchísimos estados de la República Mexicana recibieron el crédito a la palabra. Estos estados no la recibieron por estos problemas que tienen. Entonces la gente pues no se vio beneficiada aún de tener una mini o microempresa. Exactamente. Hay que decirlo, Ceci, y hay que repetirlo, y hay que, ahorita que regresamos lo tocamos, porque saben que por un pleito, por una cuestión de intereses de grupo, afectan a la ciudadanía. Entonces, seguramente lo hacen para que la gente piense que no hay apoyos, que no lleguen, y esto es también por hacer una anticampaña, como si estuviéramos en campaña, ¿verdad? Pero bueno, es estas cosas que ahí se va viendo la estatura de cada gobernante. Entonces, vamos a regresar con esto. Yo les quiero mandar un abrazo cariñosísima a Dianita, a Dianita Gimboro. Muchísimas gracias, Dianita querida. Y bueno, vamos a compartir más sobre este lamentabilísimo tema, precisamente de este compañero asesinado que colaboraba en el diario El Salmantino. Yo subí el Twitter también desde hace rato, pero también subí un Twitter de sus últimos trabajos, queridos amigos. Hay en mi Twitter, o si ustedes lo pueden buscar, en mi Twitter, @CelesteSainzM,
lo subí porque es interesante ver el trabajo reciente de él. Se estaba quejando mucho de la poca seguridad y de las pues argucias o la cuestión que se estaba haciendo para supuestamente protección, y bueno, pues unas acciones totalmente pues de hacer puras anjitas. Ya verán ustedes, a ver si ven su trabajo, porque hay que replicar el trabajo de los compañeros y ver cómo tratan de intimidar a cualquiera que diga lo que está pasando ahí en Guanajuato. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en ABC Radio, las 7:60 de AM, de Organización Editorial Mexicana. Escuchamos a Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Está en esta mesa el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, y qué privilegio, estamos de manteles largos. El maestro queridísimo, el maestro Juan Carlos Flores Aquino. Él es conductor de Poder Ciudadano, este programa tan exitoso, además premiado por la labor social que hace, reconocido por el propio gremio. Es un gusto tenerte, maestro querido, que además pues funge con tantas funciones tan importantes para la comunicación, aparte que estás en diversos ámbitos, digamos, de asociaciones y todo esto. Sería muy grande para la presentación, pero te agradecemos enormemente que estés con nosotros, Juan Carlos, querido. Bueno, pues comentábamos precisamente el lamentable suceso del periodista que fue asesinado, precisamente Israel Vázquez, en Salamanca. Y bueno, pues obviamente, ¿qué podemos decir? Que no sea, que nos indigna, que no sea, que se reprueba, que se exige que se esclarezca esto. Y les digo siempre, amigos, cuando se quiere hacer una protesta por una cuestión tan delicada, en este caso extrema, como el asesinato de una persona, de un periodista en este caso, lo que hay que hacer precisamente es replicar su voz, es multiplicarla, porque lo asesinan para que se calle. Vamos viendo, él se estaba quejando mucho de lo que estaba sucediendo en el municipio. Estaba él compartiendo en algunas zonas de Salamanca precisamente. No estamos señalando ni asegurando nada, pero pues hay que dar seguimiento a su labor, y pues yo creo que ahí las autoridades, tanto locales como que las federales, pues yo creo que deben de dar con el paradero de quienes hayan cometido este artero crimen del compañero Israel Vázquez, que estaba además trabajando, estaba desarrollando su labor de reportero. Bueno, pues después de esto, ya te damos la bienvenida, Juan Carlos, querido. Pues hay tantos temas importantes que cubrir, y precisamente compartíamos contigo y también con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza lo que está sucediendo ahorita en Tabasco, lo que pues nos angustia a todos nosotros, y también el ver qué se está haciendo ahorita, qué pasaba, qué sucedía antes. Yo le pediría, si fueras tan amable, maestro Enrique Pastor, digamos, un repaso histórico, maestro, de esos caminos que usted ha andado tanto, todo el sureste. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué sucede de manera reiterada estas situaciones de afectaciones? Y yo le pediría al maestro Flores Aquino si nos puede dar una visión, un análisis de lo que está sucediendo ahora, de qué es lo que vemos en las reacciones que está viendo desde el gobierno. Adelante, maestro querido. Sí, licenciada, muy buenas tardes. Y bueno, pues este es un hecho que se ha repetido históricamente. Hay una compilación de datos duros que hoy circulan en las redes, publicadas en el portal nubedemonte.com
y que firma un extraordinario trabajo realizado por el periodista, en este momento busco su nombre, se me acaba, Francisco Cubas, en donde hay un recorrido histórico desde la época de los piratas, cuando las características hidráulicas de los ríos permitían todas las facilidades del mundo a estos corsarios, a estos piratas para asaltar las zonas de lo que hoy es el municipio de Centro Villahermosa. De ahí se venían unas acciones que se llaman los rompidos, que son actos en los cuales se mueve o se busca cambiar el curso de algunos ríos para precisamente evitar estas aglomeraciones o estas inundaciones que se han repetido sistemáticamente, y estamos hablando desde la época de los piratas. Así ha sido sucesivamente las decisiones que se han ido tomando, y posteriormente al descubrimiento o al boom petrolero en el sureste de la República, siendo gobernador Leandro Rovirosa Aguade, cuando se inicia la gran inmigración hacia el estado de Tabasco, hacia Villahermosa, pues obviamente todas estas obras y toda esta aglomeración humana que se fue acumulando en el estado de Tabasco, pues fue objeto de ubicarlos, de crear rellenos en las zonas, en los escurrimientos naturales, y por supuesto se ha ido generando todo un panorama perfecto para lo que hoy sucede en Tabasco, como es la cancelación desde hace ya muchos años de los trabajos de dragado en la salida de los ríos, en los trabajos hidráulicos, y ni qué decir también todo el acumulamiento, no de agua solamente, sino de intereses que existen en las presas del estado de Chiapas, de la Comisión Federal de Electricidad, en donde la inversión privada, que fue fomentada pero colosalmente desde el gobierno de el señor Vicente Fox Quesada, siendo subsecretario el desaparecido Juan Camilo Murillo, subsecretario de la Energía Eléctrica, pues esas zonas pues se convierten en un magnífico negocio. Hoy yo creo que las circunstancias, la tragedia que se repite nuevamente, por supuesto, y va a seguirse repitiendo cuantas veces sea necesario, requiere la obra pública, un nuevo rompimiento para que se pueda abatir estas circunstancias, y yo creo que el estado de Tabasco, y no solo lo creo, estoy totalmente convencido, el estado de Tabasco ha aportado a México y al mundo la suficiente riqueza, la explotación petrolera, no comparable con Campeche, pero sí lo suficiente para que se pueda llevar a cabo una obra que ya termine de por sí estas circunstancias. Esto ha servido una vez más para poner en evidencia la simulación gubernamental en todos los tiempos, la ineptitud, porque hay que decirlo, del actual gobernador del estado, el cual ni siquiera sabe cómo se hacen los costales que deben ponerse para retener el flujo del agua, que deben de ser de arena, se le está poniendo arena y tierra, y esto se convierte en lodo, y el desconocimiento pleno y total incluso de los procedimientos de seguridad y de atención y de prevención que debieron haberse tomado, porque esta zona ha llovido, llueve y seguirá lloviendo por todos los tiempos. Entonces hay que hacer lo mismo que se hizo para evitar que los piratas asolaran esa zona. Hoy hay que hacer la obra de infraestructura. Creo que este trabajo del que les decía hace un momento, que está circulando en las redes, en ese portal que ya señalé, es un trabajo muy completo, con mapeo, con datos históricos, con datos geográficos, hidráulicos, que ya es tiempo que los funcionarios se pongan a trabajar en este sentido, y por supuesto, insisto, revisar qué intereses de las supuestas energías limpias pueden estar por encima de la vida y de llenar de agua, pestilencia, inundación, dolor y muerte, hoy más de 22 en Chiapas y las que se están acumulando en Tabasco. Muchísimas gracias, maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Maestro Juan Carlos Flores Aquino, tú como analista e investigador, ¿qué es lo que percibes? Obviamente el recuento histórico y lo que nos comparte el maestro es muy importante,
pero ¿qué es lo que tú opinas de lo que se está viviendo ahora también? Fíjate, Celeste, bueno, primero darte las gracias, Celeste, y un saludo para todos nuestros amigos del Club del Periodista, Voces del Periodista, y gracias por la invitación, Celeste. Al contrario, un privilegio, un honor. Gracias, Celeste. Y mira, me parece que primero hizo muy bien el presidente Andrés Manuel López Obrador en haber pospuesto su gira por Nayarit y por Sinaloa para subirse a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, porque es una emergencia, precisamente por tratarse de una emergencia, y trasladarse inmediatamente a Villahermosa, Tabasco. ¿Por qué razón? Porque creo que en estos momentos precisamente la población que se encuentra en esta situación, que son miles de familias, nosotros, por cierto, Celeste, contamos con el Grupo ABC Radio México, cuenta con 2 frecuencias, en frecuencia modulada y amplitud modulada en Villahermosa, y fíjate, la preocupación nuestra fue que desde el viernes, cuando nos enteramos que empezaba a subir el agua por esta inundación, llegamos al nivel, y esto me parece que son de otras tipos de situaciones que bien haríamos en dar a conocer, y que aprovecho ese espacio, algo inusual para nosotros que somos la radio y que es un medio de comunicación maravilloso para informar, para poder estar en estas emergencias. Lamentablemente, por una situación de proteger al personal de la estación radiodifusora, tuvimos que salir del aire, Celeste. De ese nivel fue la gravedad, es la gravedad de la que está pasando en estos momentos Villahermosa, Tabasco. Ahorita estamos fuera del aire. En Villahermosa todo lo estamos haciendo a través de las plataformas digitales, pero por lo mismo nos pudimos informar y conocer desde el primer momento, básicamente desde el jueves, y luego el viernes y el sábado, y la preocupación de los mismos trabajadores que están con nosotros en ABC Radio México, allá en Villahermosa, Tabasco, porque pues el patrimonio está a punto de desaparecer, Celeste. Es una situación que es muy grave. Entonces, yo aprovecharía primero para manifestar la solidaridad y por supuesto la ayuda con los con nuestros paisanos, con nuestros amigos, con toda nuestra gente, con el pueblo de Tabasco, particularmente en Villahermosa y en todas las comunidades donde ha habido afectaciones. Y después, Celeste, por supuesto, mencionar que hay coincidiendo completamente con el análisis que nos acaba de dar el maestro Cruz Carranza, efectivamente todos estos años, me parece que es también muy importante señalarlo, no hay que dejar de hacerlo, que bien ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador que la corrupción trae consecuencias graves. Perdón, maestro Juan Carlos Flores Aquino, vamos a un corte y regresamos para seguir escuchando. No tardamos, amigos, gracias. Gracias por seguir con nosotros en la ABC Radio, las 7:60 AM de Organización Editorial Mexicana. ¿Y quién cree que está con nosotros? Ya está. Bueno, pues la cámara, me vuelvo a meter. Ahorita está con nosotros, ustedes ya escucharon una voz por ahí maravillosa, el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, entrañable personaje de la cultura, del periodismo, del arte en México, y por supuesto un luchador social maravilloso, una persona que bueno, queremos mucho y respetamos mucho por lo mismo también. Maestro querido, bienvenido, muchísimas gracias. Ahí estamos viendo para poder tenerlo también con la cámara, Jonathan querido. Y bueno, mientras esto se logra de la cámara con el maestro Rafael Barajas Durán, nos compartías, maestro Juan Carlos Flores Aquino, precisamente sobre todo este antecedente que planteó el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza sobre las circunstancias en Tabasco, tu solidaridad también con el pueblo de allá, el que pues se atienda a la gente, el hecho de que el primer mandatario haya ido por allá y como tú bien dices, bien hizo en haber suspendido su gira a Nayarit para desplazarse hasta allá. Te seguimos escuchando, Juan Carlos. Gracias, Celeste, y saludos al maestro Fisgón Monero, muchos saludos. Y bueno, Celeste, lo que comentaba antes de irnos a la pausa es precisamente que bien tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando señala el daño y el gran mal que es la corrupción en nuestro país.
y que llega a ser criminal, como lo está sucediendo en estos momentos en Tabasco. ¿Y por qué? Porque pues hay fallecimientos, hay consecuencias. Y mira, en esta descripción que hacía el maestro Cruz Carranza, pues esto no es nada nuevo, o sea, las inundaciones han sido siempre, y siempre lo que veíamos eran anuncios faraónicos de todo lo que se iba a hacer en infraestructura, todos los fondos. Precisamente de ahí también creo que sería un buen análisis saber qué pasaba con el Fonden, porque se supone que el Fondo de Desastres Naturales era precisamente para lograr aliviar o lograr de alguna forma ayudar a la ciudadanía, al pueblo, y pues nunca vimos dónde quedaron esos recursos. Estábamos recordando ahorita en el corte comercial, en la pausa, que recordábamos cuando fue ahí Felipe Calderón con Juan Camilo Muriño, estaba el impresentable, el químico Granier, en una inundación que no recuerdo bien si fue en el 2006 o en el 2007, pero pues ¿dónde quedaron todas esas obras de infraestructura que se anunciaron? Yo creo que un 1% pues debió haber sido los 400 pares de zapatos de lo que recordamos del impresentable Granier, que está en la cárcel, lo que estuvo, ya perdí ahí la noción si sigue o si ya salió de la cárcel, pero es criminal esta corrupción que hemos visto durante muchos años, y creo que las consecuencias son muy graves. Son consecuencias que están afectando a personas que reclaman precisamente dónde están esas obras que iban a ayudar a mitigar estos aguaceros que son permanentes en Tabasco, en Chiapas y en muchos otros lugares, y que nunca llegaron esas obras. Entonces, estamos en un año de pandemia, se complica aún más la situación, los digamos, recursos son más escasos, y bueno, pues me parece que en estos momentos sí requiere el Estado de Tabasco nuestra ayuda nacional, no solamente el gobierno, sino de la ciudadanía, de todos los que podamos aportar con algo, en mandar víveres, en poder estar apoyando, porque son dramáticas las imágenes que veíamos, como en las lanchas algunos campesinos pues estaban tratando de hacer que sobreviviera su ganado, las vacas, las gallinas, y que son su forma de vivir y la forma en la que ellos se pueden alimentar y pueden subsistir. Pero lo más grave es y lo reitero porque me parece muy grave, es toda esta corrupción que se vuelve criminal, cuando todos esos recursos que estaban destinados a mitigar estas consecuencias naturales, pues bien están en cuentas bancarias en el extranjero o en el closet de Granier con sus 400 pares de zapatos. Exactamente, gracias, maestro querido. Bueno, pues precisamente el presidente compartía que por lo pronto se iban a ampliar algunas partes precisamente del desfogue de las aguas. Es algo muy complicado ahorita precisamente que se está en esa circunstancia, pero bueno, pues está el plan de N3 aplicado y la Marina también. Maestro don Rafael Barajas Durán, tan querido maestro, querido, usted lo opina ahorita, estamos haciendo sí, veo lo del historia y todo, pero sí, que ahorita no hay que olvidar, entre otras cosas, que el Fonden ya sabes, fue creado en el 85 por motivo de los sismos, ¿no? Pero ha sufrido desvíos constantes. Ajá. Yo recuerdo una acusación en 2005, a finales de 2005, en la que se planteaba que el Fonden, esto es en tiempos de Felipe Calderón, cuando estaba Santiago Krill al frente de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Si mal no recuerdo, es decir, esto obviamente habría que aterrizarlo, ¿no? Pero se hablaba de un desvío, Muriño, sí, pero se hablaba de un desvío superior a los 800 millones de pesos. ¿Esta en la etapa con Juan Camilo Muriño, maestro don Enrique? Así es. Sí, el Krill estuvo con Fox. Sí, pero bueno, entonces esto es con Fox, porque es 2005. Bueno. Ya en tiempos de Fox había una denuncia, hubo una denuncia de que se habían desviado más de 800 millones de pesos del Fonden, y que el Fonden estaba colapsado. Entonces, sí es un hecho que el Fonden ha funcionado en todas las administraciones panistas, por lo menos, y también en la de Peña Nieto, funcionó básicamente como una caja chica, ¿no? Claro. Y el problema es muy serio, porque es la típica hipocresía, ¿no?, que pide dinero para una causa justa, para una causa noble, y que después lo desvía para cuestiones verdaderamente impresentables, ¿no? Hay una denuncia que también que involucra
las denuncias han sido constantes, ¿no? Uh-huh. Hay un cuate que se llamaba Arturo Fernández López, que es el que destapa en aquel entonces ese desvío. Es una cosa bestial, ¿no? Entonces, es decir, sí hay que entender que ese dinero, por supuesto que se tiene que utilizar para desastres naturales, pero que justamente para poderlo utilizar para desastres naturales, una de esas ya hay que darle vueltas al condón, ¿no? Es decir, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Exactamente, maestro querido. Bueno, yo quisiera compartir, porque se me hace que es importante. A lo mejor somos incisivos, pero ¿qué sucede? Vemos que hay unas campañas tremendas donde o hay desinformación o falta información. Aquí es importante, por ejemplo, subrayar que se está haciendo, a pesar, como dijo el maestro Juan Carlos Flores Aquino, de que estamos con una pandemia tremenda que está costando pues muchos recursos al país. El gobierno mexicano tuvo que redistribuir de diversas maneras. Bueno, vamos viendo que ya está considerado México como de los países que tienen el mayor desarrollo en infraestructura hospitalaria. Por otras partes, vamos viendo que hay infraestructuras, se están construyendo caminos, se están construyendo vías diversas, y esto es muy importante. De todas maneras, también yo creo que aquí revisar qué pasa con lo que está sucediendo precisamente en Tabasco. Yo quisiera también compartir, si no les parece, comentar otra cosa, maestros queridos. Se me hace fundamental, y lo compartíamos también antes de entrar al aire, la importancia de que se cambie una política en cuanto a la salud, y algo en lo que se tiene que subrayar, y aquí lo hemos dicho muchas veces, la alimentación, porque se habla del COVID, hablamos del COVID, tocamos el COVID. Precisamente el maestro Benjamín Castro, que su Twitter es @cartarrobada, él puso desde hace mucho tiempo sobre la mesa el tema de la buena alimentación. ¿Qué sucede? Que nos vamos dando cuenta que ya se pidió por parte de este gobierno de que haya educación sobre la alimentación sana desde la primaria. Y en este caso yo quisiera, maestro, pues felicitarle sobre un trabajo maravilloso que se llama ¿Qué te estás tragando?, que es esta historieta, pues que se va a difundir con los niños, y lo más que se puede, esto es importante, este objetivo en nuestra misión, en nuestra atención que debe de estar ahí, es muy importante, y así pues por ahí tiene mucho que ver también de manera indirecta, pues el que tengamos reflexión sobre lo que hace daño y nos ha afectado la comida chatarra. Y el que si alguien la quiere consumir, pues que tome en cuenta cuántas calorías, igual lo de los etiquetados ha sido algo muy bueno, que se exija el etiquetado correcto. ¿Cómo va a ser que comías cosas y no te exigían que pusieras qué es lo que estás comprando? Maestro querido, antes de irnos al corte, pero y regresando de él también, ¿qué nos comparte? Lo felicitamos. Y este trabajo, si nos puede decir, hablar de él, por favor. Sí, mira, yo estoy convencido de que México tiene un problema de alimentación muy severo. Es decir, Rius ya nos hablaba de este tipo de problemas desde hacía muchísimos años, y es un hecho que México ha cambiado, digamos, su dieta en las últimas décadas. Hay que recordar que, entre otras cosas, que en 2017 México fue el país con más obesidad de todo el mundo, y en 2018 fue el segundo lugar mundial en obesidad, solo detrás de Estados Unidos, ¿no? Si quieres, ahorita hablamos más de eso, más datos, pero ese es un problema serio. Por supuesto. Así es que, queridos amigos, así como debemos estar atentos de tantas cosas,
una buena manera de hacer ciudadanía es esta corresponsabilidad que tenemos para educar a nuestros hijos, nosotros mismos cambiar nuestros hábitos alimenticios. Estamos viendo la factura tan alta que se está pagando con la salud, pues básicamente que detona la mala salud, que detona precisamente una alimentación, bueno, que no es alimentación, el comer de manera no propia, no alimenticia precisamente. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Las 7:60 de AM de Organización Editorial Mexicana, queridos amigos, regresando a esta mesa maravillosa con el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero, con el maestro Juan Carlos Flores Aquino, conductor de Poder Ciudadano, este programa exitoso de ABC Radio de Organización Editorial Mexicana, que precisamente deja el micrófono para las solicitudes y las necesidades que tenemos los ciudadanos. Estamos con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, representante del Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche, y con nuestra muy querida Ceci Tapia Solidaridad 1000, un personaje en las redes, y además también ella es fiscalista, pero es una persona muy solidaria que con sus recursos da seguimientos a casos tan lamentables como el que comentábamos en un principio. No es protagonismo, no es de que yo sigo este caso, tú no lo sigas, al contrario, ella pide que mientras más se repliquen casos que ella conoce, ya sea que ella los haya descubierto, por decirlo de alguna manera, o no, o que sea que lo hayan sacado otros compañeros, ella dé ese seguimiento. Así es que siempre te agradecemos, Ceci, querida. Maestro Rafael Barajas Durán, comentaba precisamente el maestro Flores Aquino sobre la importancia y el impacto de esta historieta y de ese porqué de usted, de esa necesidad de ir de una manera pues jocosa, de manera que a los niños les parezca bien, de una manera, por ahí hemos visto, y me decía Ceci, que yo creo que a lo mejor algunos intereses a los que no les guste la historieta, porque pues está dirigidos a niños, y pues luego hay quienes tienen capturado ese negocio, ¿verdad?, ese mercado, pues dicen que ahí se ataca a las personas pues que están pasadas de peso, y entonces de alguna manera no, yo creo que aquí no sucede. No sé que nos pueda compartir, y yo le doy el micrófono a Juan Carlos. Juan Carlos, querido, con tus comentarios precisamente que es importantísimo este tipo de iniciativas, que además son de carácter estructural, que es un mal que siempre hemos sufrido como nación y como país. Voy a hacer una reflexión muy particular, Celeste, y asumiendo los comentarios que pueda generar. Pero yo al inicio de la pandemia, cuando estaba llegando esto por el mes de febrero y de marzo, pues decía, miren, si en Italia, en otros lugares del mundo, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo nos va a ir a nosotros, que somos estos números que nos daba el maestro Rafael Barajas? ¿Cómo nos va a ir a nosotros, que tenemos obesidad, que tenemos hipertensión, que ha habido una corrupción enorme en los sistemas de salud de nuestro país? Entonces, tal vez va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero en esos números nos ha salido barata la pandemia. O sea, yo creo que con todo esto que hemos venido arrastrando, en esos términos de salud, pues imaginábamos escenarios catastróficos. Por eso creo que, son catastróficos, pero me refiero que aún más catastróficos. Creo que eso es muy importante, el concientizar, y de una manera tan amena, tan cercana, tan amigable, y que pueda tener acceso la mayoría de la ciudadanía, del pueblo, de la gente, y más con la calidad de alguien como el maestro Fisgón_Monero, por supuesto. Entonces, creo que ese tipo de iniciativas hay que difundirla en todos los medios de comunicación, en las familias, en las pláticas de los domingos, en todo donde tengamos oportunidad, porque es información que realmente salva vidas, Celeste, y creo que es fundamental en estos momentos poder iniciar con ese cambio de mentalidad del pueblo mexicano. Efectivamente. Me chillaron todito. No, maestro, quiero decirte una cosa. Sí. Mira, el tema de la mala alimentación sí es muy serio. Según datos oficiales, en 2018, el 10% de la población tenía diabetes.
Había 15 millones de mexicanos con hipertensión, que es casi el 20% de la población. Entonces, mira, esto por supuesto está ligado al tema del coronavirus. Al país al que peor le ha ido en materia de coronavirus ha sido Bélgica, pero esto se debe básicamente a que tiene una población de avanzada edad, etcétera, 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 y con comorbilidades importantes. Las comorbilidades importantes de México, prácticamente todas, tienen que ver con problemas de alimentación. Exactamente. El 43.6% de la gente que falleció por coronavirus en México tenía hipertensión, el 37 padecía diabetes, el 24 obesidad. El tema es muy claro. Y por mucho que nos quieran decir que no, que es un problema de body shaming y todo eso, pero el tema de salud es clarísimo. Además, hay una cosa que hay que señalar, mira, estamos enfrentándonos a una industria alimenticia realmente muy, muy poderosa. La industria alimenticia mexicana es una de las 10 industrias más importantes alimenticias del planeta, de comida industrial, de comida preparada. Entonces gastan además de bebidas también, de comidas y bebidas. Entonces gastan fortunas en propaganda y publicidad, y entonces tienen a todas las agencias de publicidad a su servicio. Yo estoy convencido de que ellos van a hacer una campaña bestial en contra de esta campaña del gobierno, y lo van a hacer además de una manera bastante insidiosa, porque no lo van a hacer diciendo, no, sí, la comida chatarra es buena. Lo que van a hacer es que van a aprovechar, digamos, las ideas que están latentes en diversos sectores de la población para darle impulso a su proyecto, ¿no? Entonces, no estamos debatiendo que si la gordura es un problema estético. No. Es decir, yo estoy convencido que exactamente la gordura, antes que ser un problema, antes que ser un derecho, es un problema de salud, ¿no? Es un tema muy claro. Exactamente. Maestro don Enrique Pastazos Carranza. Bueno, pues diría el Quijote que se están llegando ante los molinos de viento, y eso es lo que representa esta lucha del actual gobierno, de ir en contra de todos esos intereses que se han ido agigantando. Y cuando yo escucho al maestro Barajas, yo escucho a todos los demás compañeros de la mesa abordar este tema, pues me da una tristeza, porque fui parte y testigo de cómo una industria como fue la pesquera, somos un país bioceánico, un país que debiera tener la parte estructural de nuestra alimentación con los pescados. Desapareció la industria pesquera camaronera, escamera, se acabaron las empresas del Estado que fomentaban el desarrollo, la pesquería, que además son actividades sustentables, y nos convertimos precisamente en consumidores de televisión, que te volvía muy guapo si tomabas una bebida negra, que te volvía seductor si te comías unas donas, o simple y sencillamente entre más rollizo estabas, más encantador y más llamativo podía ser el bebé. Es triste ver cuando los productores agropecuarios tienen que tirar la leche porque no hay quien les pague un precio de garantía, cuando vemos el campo abandonado porque la política neoliberal no permite la autosuficiencia alimentaria, y todas estas cosas que se fueron tejiendo, y que lo que está pasando, y vuelvo al tema de Tabasco, cuando vemos lo que sucede en Tabasco, estas tragedias climáticas son similares a las tragedias de alimentación. El nivel de muerte por diabetes, por obesidad, por hipertensión, no puede ser más que fruto de estas políticas. Hoy nos enteramos al fin que tenemos una dependencia que dejó de ser encubridora como era la Profeco, y que nos dice que no estamos comiendo atún, sino productos procesados y camuflajeados, y que no estamos tomando un producto natural, sino es un producto pintado, químicamente elaborado, que está haciéndole daño a nuestra familia. Hay un problema de educación, como lo tenemos en todos los sentidos, y la alimentación es algo que a las propias madres hoy, muchas empoderadas, y padres también, porque estamos involucrados en lo mismo, debemos de ser un poco más responsables para atender y volver al origen de nuestra
propia alimentación. Por el bien de todos, de la familia, queridos amigos, yo les pediría a los maestros, ya de breve en breve, porque ya estamos por salir, un pensamiento, algo que nos quieran dejar como reflexión. Ceci, querida. Algo muy importante, por favor, todavía estamos con COVID, no hay vacuna, hay que cuidar a nuestra familia y cuidarnos a nosotros. Gracias. Maestro Juan Carlos Flores Aquino, si fueras tan amable. Gracias, Celeste. Pues un saludo a toda la mesa, a todas las voces del periodista, club de periodistas, y sobre todo retomar esta campaña tan importante que va a lanzar el gobierno para hacer una reflexión en el equilibrio en la alimentación. A veces uno no sabe qué es lo que contiene sodio y los males que trae. A mí me encanta el chile jalapeño, pero ya sabiendo que tiene una cantidad de sodio enorme, pues ya le vas pidiendo, ¿no? Entonces, mucho equilibrio para poder tener ese balance alimentario necesario, Celeste. Ya después hay que hacer el vinagre de los chiles, es regresar a muchas cosas de los orígenes. Maestro don Enrique Pastor. Pues simple y sencillamente aprender a educarnos y educarnos integralmente. En la medida en que sepamos qué comemos, qué leemos y qué escuchamos, vamos a avanzar en este país. Maestro don Rafael Barajas, ¿qué nos dice? Y le agradezco enormemente porque pues le preguntamos sobre esto, que usted es muy modesto, y bueno, yo me salté y me brinqué y le abrí porque realmente es un trabajo estupendo. Maestro, ¿con qué mensaje nos deja? Pues primero, muchas gracias por todo lo que me dices. La otra cosa es que sí hay que tener presente, primero, que la comida chatarra además es muy adictiva. Exacto. Y que esta no es la única iniciativa que está tomando el gobierno para, digamos, corregir la mala alimentación de los mexicanos. El tema de los etiquetados también ha sido muy importante. Y es el motivo de pleito y de debate, y francamente no veo por qué. No ha gustado y simplemente se está haciendo lo que se debe de hacer, conocer qué consumimos y también cuidar por nuestra salud, no es por estar en contra de nadie, sino por la salud de todos nosotros. Gracias a esta mesa maravillosa. Un privilegio tenerte, Juan Carlos, también, el maestro Fisgón Monero, don Enrique, Ceci, querida. Ya nos vamos, amigos. Sigan en estas frecuencias. ¿Por qué? Porque aquí se escucha plural y de eso se trata. Escuche donde usted sea importante. Todas las voces se deben escuchar. Gracias.